mucho que conversar y para eso tomamos contacto con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Hola Mónica, al contrario, muchas gracias por el contacto y muy buenas noches. A ver, vamos a dividir en dos partes la pregunta sobre el presidente para dividir lo que fue la primera intervención de la segunda. La primera, una opinión general respecto de cuando él dice que en caso de que gane el rechazo, se le había pedido que se pronunciara cuál era el plan del gobierno, él dice tiene que haber un proyecto, un proceso constituyente, básicamente igual al que estamos viviendo ahora, si gana el rechazo, o sea, con convención constitucional y con todo lo que todos ya sabemos, no hay para qué explicarlo. Sobre esa primera declaración, su impresión. Yo la valoro, Mónica, porque efectivamente hace ya varias semanas o meses incluso se venía pidiendo que el presidente se pronunciara respecto a cuál iba a ser el camino a seguir en caso que ganara el rechazo. Y yo creo que el que ya transparente cuál es el camino a seguir, más allá que uno esté de acuerdo o no, demuestra que la misma moneda están conscientes que el rechazo es una alternativa viable, es una alternativa además que se ha ido notando en las distintas encuestas, en los sondeos de opinión, y que quien gobierna, la máxima autoridad de nuestro país, no puede cerrarse a una sola posibilidad, en este caso, ¿cierto?, eventualmente el apruebo, como que todavía fuera un diputado o un presidente de los partidos que están gobernando, al contrario. Así que yo al menos valoro que el presidente haya indicado una alternativa, insisto, más allá de si uno la comparte o no, pero eso demuestra que la balanza, digamos, se está inclinando hacia el rechazo y el gobierno tiene que darle alternativas al país y tiene que comunicarlas. Ya, esa es la interpretación que usted hace de lo que dijo respecto a la valoración que usted realiza. La pregunta es, ¿ve alguna intención del presidente en favorecer el apruebo o el rechazo en esa primera declaración? Bueno, yo creo que efectivamente como que su tono, su forma estaban demostrando, ¿cierto?, que a alguien le escuchaba por ahí una cuña, no sé bien quién la dijo, pero la escuché, de que era como el cuco, ¿cierto? Como que nuevamente sabe que más vota aprueba de una vez porque si no va a tener que repetir toda esta historia con lo bueno y lo malo que ha tenido, con los mismos constituyentes por 1 año y medio. Entonces, claro, como que eso podría tender a que las personas dijeran, no, ¿sabes qué más? Entonces aprueba esta cuestión de una vez por todas y nos evitamos toda esta incertidumbre. Pero también yo creo que, y lo echo de menos, lo digo sinceramente, echo de menos de quien durante mucho tiempo abogó por una mayor participación ciudadana. De hecho, así quedó establecido el plebiscito de entrada de este proceso, que sea la ciudadanía la que elija. Yo creo que en eso no hay una doble lectura. Yo creo que efectivamente, si hay algo que debería venir, Mónica, después del plebiscito donde nadie tiene certeza cuál va a ser el resultado, hay una tendencia evidentemente a que el rechazo, ¿cierto?, está marcando más que la apruebo, pero no hay nada seguro. Es un gran acuerdo nacional y yo hubiese esperado que el presidente fuera capaz de liderar un gran acuerdo nacional a partir del 5, si es que ganara el rechazo, y no una imposición, menos con participación ciudadana, por ejemplo, en un plebiscito de entrada preguntándole quién va a ser entonces ahora ese organismo que va a definir. Ya voy a ir a la parte de los mecanismos, pero antes de ir al mecanismo vamos con la segunda parte de la declaración, o con la segunda declaración, que es la de hoy. A juicio de el presidente de la República, el rechazo no tiene, ha quedado claro, según el presidente de la República, que el rechazo no tiene un camino claro en caso de que gane el rechazo. Y la pregunta es, ¿qué responde usted? ¿Es así? ¿Tienen o no tienen un camino claro para proponerle al país? Y en caso de que la respuesta sea sí, senadora, a lo menos, si no el de su partido o el de su sector, ¿cuál es la propuesta concreta que haría usted? ¿Esto tiene que decirlo sí o sí la ciudadanía en un plebiscito en que se le pongan distintas alternativas? Yo creo que el llamado de todos los sectores políticos, incluso el presidente, Mónica, y por eso yo sinceramente lo echo de menos, es a que ganando el rechazo se construye una mayoría transversal, así como lo logramos el 15 de noviembre en situaciones mucho más complejas del punto de vista político, democrático, republicano, que las que tenemos hoy día. Por lo tanto, yo creo que el camino que tenemos que seguir, si es que llega a ganar el rechazo, y nosotros evidentemente estamos más que disponibles a aquello, no es una alternativa de un sector u otro, es un acuerdo nacional lo más transversal posible, mayoritario también, para poder avanzar hacia una nueva constitución y que no terminemos chocando con la realidad, es decir, con reconocer que el 80% de los chilenos y chilenas quisimos, ¿verdad?, una nueva constitución y votamos a prueba. Así que yo creo sinceramente que ese es el camino que deberíamos tener, no que sigamos con las imposiciones, Mónica, de un lado o de otro. Ya, usted dice acuerdo nacional, ya, pero uno cuando va a un acuerdo tiene que proponer alternativas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la alternativa que a usted más le gustaría
y si de las posibles, o sea, el nombro comisión de expertos, convención tal cual como la tenemos ahora, comisión mixta, el Parlamento, me gustaría saber dos cosas. ¿Cuál le gusta más? Si hay alguna que por ningún motivo, por ejemplo, Matías Walker decía el Parlamento, no quiero saber si cuál le gusta más, si hay alguna que por ningún motivo, y lo otro, ¿debieran proponerle esas alternativas a la ciudadanía sí o sí y que la ciudadanía elija? Yo creo que sí, Mónica, yo creo que sí. De hecho, yo misma, en la Comisión de Constitución, donde fuimos conociendo en esa oportunidad la reforma constitucional que dio paso a todo este proceso, peleé con mucha fuerza para que fuera la ciudadanía, con un plebiscito de entrada, hoy día algunos incluso ¿cierto? Llegan a cuestionar esta herramienta, decidiera. En esa oportunidad la papeleta tenía dos alternativas. Si esto se discutía en una comisión bicameral de senadores, senadoras, diputados y diputadas en el Congreso, o si se discutía a través de una convención constitucional. Y creo que hoy a esa papeleta hay que agregarle una tercera alternativa si tenemos que llegar a ese espacio. Pero eso evidente, la del grupo de expertos, digamos. Perfecto. Pero para llegar a eso, evidentemente, sí, obvio, con un acuerdo, que tenemos que tener un acuerdo transversal, y es lo que estamos planteando además si llega a ganar el rechazo. Hagamos política ficción, póngase frente a la urna usted en ese plebiscito eventual. Ya se ponen de acuerdo todos los sectores políticos, llaman de nuevo un plebiscito, ya no hay solo dos alternativas, sino que hay 3 o 4. ¿Usted votaría apruebo de nuevo y por cuál de las alternativas votaría? No, yo, Mónica, a mí no me gusta mucho eso de la política ficción, entiendo pero es que es probable. Cuál es la idea, pero me parece importante desde ya ir mencionándolo, al menos respondiendo personalmente. Sí, no, personalmente. Que es que de todas maneras el apruebo, Mónica, de todas maneras. O sea, yo no me arrepiento ni un minuto de haber votado apruebo, haber hecho campaña por el apruebo y que avancemos hacia una nueva constitución. Eso es lo primero. Y por lo tanto volvería a votar apruebo para poder avanzar y cumplir con el compromiso además que estamos haciendo en plena época electoral de cara al plebiscito. Y lo segundo, también aquí tiene que haber una mayor claridad, porque sé que hoy día, en esta profunda falta de confianza que tenemos entre todos, cuando uno habla de un grupo de expertos, a mí la verdad es que me gusta y me tiendo a inclinar por aquello. Pero la pregunta evidente que surge es, bueno, ¿quién va a designar esos expertos? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser la fórmula de designación de los expertos? Entonces yo creo que en eso también tiene que ser parte de un acuerdo para que uno termine inclinándose, ¿cierto?, por esa alternativa, pero sin duda hoy día al menos es la que al menos a mí, ¿cierto?, es la que más me llamaría a votar por aquella. Claro, o sea, tendría que haber una explicitación previa de quién nombraría el grupo de expertos, no poner el grupo de expertos así nomás en las nubes, deduzco lo que usted está diciendo. Sí. Ahora, quiero preguntarle, ¿usted se las va a jugar porque ese mecanismo, sea convención, parlamento, mixto, grupo de expertos, sea paritario? Usted en la vez pasada estuvo con la paridad. Sí. Y usted, Marcela Sabat, también en su momento recibieron hartas críticas de su sector. Entonces quiero saber, porque ayer conversábamos con el presidente de la UDI y decía abierto a conversar, pero no lo aseguraba como algo necesario. ¿Usted qué haría? ¿Se las va a jugar de nuevo por la paridad también? O sea, hoy día es un mínimo, es un es lo primero que tenemos que garantizar. Y qué bueno que me preguntas, Mónica, porque el fin de semana también salió una columna, Paula Escobar específicamente, que ella emplazaba a propósito de los principios que entregó Chile Vamos a que esto quedara claramente establecido. Y así como fuimos capaces, porque si los votos nuestros, y lo quiero decir con mucha humildad, pero lo quiero decir, si los votos nuestros no hubiese habido cuota en su momento, ni tampoco hubiese sido una convención constitucional paritaria. Somos autoras de ese proyecto de ley de ambos y por lo mismo vamos a seguir avanzando porque hoy es un mínimo y vamos a garantizar esa paridad en ese grupo que se vaya a definir, que vaya a redactar, ¿cierto? Ojalá una nueva constitución, pero una buena constitución. Ya que usted menciona la columna, una colega muy prestigiosa, además que queremos mucho, que es compañera mía también, sí. Tolerancia Cero. Yo también. Usted me hace, sí, lo sé, usted me hace recordar, de hecho usted no la ha criticado, está mencionando el tema. Usted me hace reflexionar y me hace preguntarle, en su sector no están todos convencidos de la paridad, senadora, y no está la palabra paridad tampoco dentro de los 10 puntos. Hablan de la igualdad, pero no hablan como usted hablaba o como hablaba la senadora Sabat, o por cierto, como hablaban los grupos feministas, la red de politólogas, que también hay que mencionarlas dentro de este proceso, fueron muy relevantes, sí. ¿No? Entonces, usted en la declaración de 10 cambios, ¿no echó de menos también que tuviera más fuerza el tema de género? Sí, yo lo eché de menos, Mónica.
Lo hice saber también, pero también quiero decir que lo que se establecieron fueron principios. Algunos estaban, por ejemplo, y algunas también, más inclinados en que no estableciéramos ningún principio, que diéramos una garantía, por decirlo de alguna forma, con nuestra firma, quienes sobre todo estamos en el Congreso y votamos. Pero otros avanzaron a que quedaran principios establecidos. Y yo creo que en cierta forma también es bueno ir dejando, ¿cierto?, estos principios. No solamente lo eché de menos, lo hice ver, pero sí quiero garantizarle a todas las personas que nos están viendo que nosotros terminamos haciendo de puente, ya que tú recuerdas, por ejemplo, ¿cierto?, a las politólogas respecto de aquello que se levantó desde la ciudadanía. ¿Qué duda cabe que hoy día no puede ser sin nosotras, ni menos cuando estemos redactando una nueva Constitución? Así que lo de la paridad para mí es un mínimo, y evidentemente que si de nosotros depende, por supuesto que lo vamos a garantizar y lo vamos a exigir dentro de nuestro sector. Va a tener como pega, lo hemos hecho un montón de otras veces. Sí, va a tener pega ahí, senadora, es evidente. Quiero llevar al otro tema porque el tiempo va volando. Yo veo que se nos van a quedar varios en el tintero. Pero muchos también se preguntan cuán dispuestos están a realmente una nueva Constitución, porque para que sea una nueva Constitución tienen que haber cambios sustanciales. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es que aparece en esa declaración, es el Estado Social de Derechos. Y el Estado Social de Derecho no es lo mismo que el Estado subsidiario. Yo sé que hay distintas interpretaciones, pero no es lo mismo. No es lo mismo, claramente. Y en la Declaración de Principios de Renovación Nacional está el Estado subsidiario. En la Declaración de Principios de la UDI está el Estado subsidiario, que a todo esto la reformaron en el 2018 y no le sacaron el Estado subsidiario. En la de Bópoli está el Estado subsidiario activo, un matiz, y ahí habrán distintas interpretaciones. La pregunta es, ¿no tienen que actualizar también sus declaraciones de principio en los partidos para que realmente también sea creíble que quieren un Estado social de derecho? Porque en su ADN, en la declaración de principios fundante, está el Estado subsidiario. Sí, en el caso de la Declaración de Principios de Renovación Nacional, que yo conozco bien, debo reconocer que no conozco muy bien la de la UDI y Bópoli, por razones obvias, pero la de Renovación Nacional la conozco bien, y dimos además una tremenda lucha hace años atrás cuando se modificó. Quedó subsidiario efectivamente, pero le agregamos también el principio de la solidaridad, que no estaba en nuestra declaración de principios, que hoy día lo tiene, y yo no tengo ninguna duda en el caso de Renovación Nacional y de en los parlamentarios incluso, que evidentemente en una nueva Constitución, ganando el rechazo, va a quedar contemplado de esa forma textualmente, y es más, dentro de los principios que se presentaron, este es el primero que se señaló. Sí, pero dice un Estado social de derecho. Dice la solidaridad, pero dice por vía subsidiaria el Estado debe asumir además aquellas actividades necesarias o convenientes que, aunque propias de los particulares, ellos no puedan cubrir en la práctica. Igual está, más allá de la solidaridad, está esto. Entonces, por eso yo le pregunto, ¿está en sus principios fundantes? ¿No deberían modificar esto, senadora? Sin duda, mira, yo creo, Mónica, que cada cierto tiempo las declaraciones, principios se van modificando, ¿cierto? Uno no tiene por qué abandonar los principios, pero esa discusión que se dio y que se aprobó en el Consejo General de Renovación Nacional hace ya varios años atrás, perfectamente puede ser revisado nuevamente, e insisto, sin abandonar estos principios. Más aún si avanzamos hacia una nueva Constitución, y es la propia Constitución la que habla de un Estado social de derecho. Yo creo que de a poco hay que ir dejando de lado los temores, hay que ir actualizando además estas declaraciones, y evidentemente quitarle el miedo, Mónica, a la presencia del Estado, avanzar un Estado moderno, avanzar un Estado más eficiente. Eso también ha sido durante mucho tiempo una lucha que hemos tratado de dar, ¿cierto?, desde nuestro sector, también cuando fuimos gobierno, y yo creo que esto tiene que quedar reflejado. Solamente déjeme hacerle una puntualización, porque en la convención no votaron a favor el Estado subsidiario. Se ha dicho que era porque incluía plurinacional, ok, pero cuando hacen su propuesta desde los convencionales de su sector, tampoco ponen Estado social de derecho. Le sacan lo de plurinacional. No todos, Mónica. No, pero la indicación oficial presentada le sacan el Estado social. No hay ninguna propuesta de ustedes como indicación en que incluye el Estado social. Lo frasean de otra forma, pero entonces por eso que también surgen las dudas entre las declaraciones de principio y lo que votaron y lo que propusieron como indicaciones a la nueva Constitución. Obvio que surge la duda.
Sí, y yo entiendo no solamente en ese punto que pueda surgir la duda, Mónica, y en eso yo creo que es bueno hacerse cargo, hacer mea culpa, ¿verdad? No por el trabajo de los constituyentes, sino que durante todos estos años, pero creo sinceramente y con mucha humildad que hoy día el Senado, por ejemplo, voy a hablar desde donde yo me encuentro, de representantes de nuestro sector, no es el mismo Senado de hace varios años atrás y décadas también para poder recordarlo. Y yo creo que hoy día hay plena convicción de poder avanzar, nosotros nos sentimos con fuerza también para poder avanzar en aquello. Hay algunos que lo hacen con plena convicción, hay otros que lo hacen porque se encuentran con un borrador que evidentemente no le va a hacer bien a Chile, pero también por eso mismo hemos dicho con mucha claridad que lo que vamos a votar es este borrador. Y efectivamente, ya que tú misma lo recuerdas, el tema de la plurinacionalidad, es algo que yo misma no comparto. Yo creo que a esta altura no cabe duda que el reconocimiento de los pueblos indígenas a la Constitución tiene que estar, que somos un país multicultural, pero no tenemos una plurinacionalidad. Yo creo que en ese punto terminó, ¿cierto?, confundiéndose en muchos otros temas que tuvieron la posibilidad de quedar establecidos, como por ejemplo el Estado social de derechos que estamos conversando. Así que en eso me parece muy bien que en esta declaración de principio haya sido el primer tema a aclarar y evidentemente el primer tema a comprometer. Senadora Paulina Núñez, ya vamos a tener tiempo de conversar porque va a seguir siendo tema que ofrecen ustedes y también que ofrecen los del apruebo reformar en caso de que ellos triunfaran. Así es que vamos a seguir atentos a cada una de las dos posturas. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.